Israel. Pero ¿qué hizo Dios, hermano? Dios envió palabra a Moisés para que el pueblo, hermano, no sufriera más, para que el pueblo no sufriera más de la esclavitud, y también para que el pueblo no sufriera la plaga de muerte de los primogénitos que Dios envió a Egipto. ¿Cuántos han leído que Dios envió plaga de los primogénitos? Como parte del juicio, hermanos, que Dios envió a Egipto fue la plaga de muerte de los primogénitos. Entonces Dios, usando a Moisés, la palabra vino a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán. La tierra que Dios les prometió fue la tierra de Canaán. Y ustedes saben, hermanos, cómo los pasó por el desierto. Entonces, para que el pueblo no sufriera la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Y qué fue lo que él estableció? En el versículo 1 y 3 de aquí del capítulo 12 está, dice, capítulo 12, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Hermano, esto es la Pascua, el sacrificio que ellos iban a hacer, hermano, en memoria, el sacrificio que iban a hacer del cordero en memoria de la liberación que Dios había hecho por medio de Moisés al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Al sacarlos de la esclavitud de Egipto les habló, y las indicaciones que les dijo fue, hermano, este mes o será principio de los meses. ¿De qué mes hablaba, hermano? Del mes de Abib. Del mes de Abib, que en nuestro calendario, en el calendario religioso greco-romano que nosotros tenemos, está hablando de entre marzo y abril. El mes de Abib, cuando dice este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año, o sea, ya del calendario religioso. Entonces, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Hermanos, eso estableció Dios para celebrar un cordero como familia, y lo iban a comer para celebrar la Pascua. Bueno, ustedes también han leído, hermanos, donde les mandó que ellos también marcaran los dinteles de las casas con la sangre de este cordero. En el versículo 5 y 6 dice así, miren: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Amén. Eso estamos hablando de lo que se iba a hacer en la celebración de la Pascua. En el versículo 7 y 8 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces, hermano, esa está ahí donde Israel marcó las puertas de las casas con la sangre del cordero sacrificaron, que habían sacrificado. Hermanos, comieron la carne asada,
esta carne asada, marcaron los postes y los dinteles de la casa con sangre, y el juicio que Dios envió al pueblo de Egipto, a los israelitas no les llegó, pero a los egipcios, hermanos, les llegó la plaga de muerte de los primogénitos. Murió todo primogénito de la familia de los egipcios. Mas, sin embargo, al pueblo de Israel, Dios lo guardó por la promesa que le había hecho a Abraham. Y ahí les dijo, hermanos, que iban a matar ese cordero sin defecto, y comer la carne asada, comer panes sin levadura, hierbas amargas, y les dijo que comieran todo el cordero, que no dejaran nada. Así que de ahí viene el consejo, hermano, que cuando nosotros comamos algo, hermano, comamos todo, aun cuando le den comida ahí. Versículo 11, vamos a leer el versículo 11. Y lo comeréis así: ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Las indicaciones, hermanos, que Dios le dio al pueblo de Israel era amarrarse los cinturones, ceñir vuestros lomos, amarrarse bien los calzados de los pies, bordón en mano, y comer rápido. O sea, le estaban diciendo que tenían que estar alerta, tenían que estar atentos, hermano. Y siempre, para hoy en el Nuevo Testamento, esta característica, estas órdenes, estas actitudes, las deberíamos de tener nosotros, hermano. Deberíamos de estar siempre ceñidos vuestros lomos, calzados los pies, hermanos, con bordón en mano, y siempre movernos rápido, o sea, como los del ejército que usó aquel, ¿verdad?, que estaban tomando agua pero no estaban distraídos. Entonces, hermanos, así debemos ser nosotros, debemos estar siempre ceñidos vuestros lomos. Al pueblo de Israel le dio esa orden, Dios, cómo deberían estar ceñidos vuestros lomos y calzados los pies con bordón en mano, y aún para comer tenían que ser rápido. Y en el versículo 14 al 12 dice así la palabra: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Entonces ese fue el juicio que Dios trajo. Versículo 2 hasta el 14, y dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Entonces, hermano, mire qué indicaciones las que Dios le dio. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel, hermano? Obedeció la palabra de Dios. ¿Cuánto queremos obedecer la palabra de Dios? Obedecer la palabra de Dios trae bendición. Trae bendición, hermano. Obedecer la palabra de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y cuando nosotros obedecemos, hermano, eso, entonces Dios nos bendice. Dios promete, las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, imagínense, ¿qué tal si el pueblo de Israel no hubiese obedecido la palabra de Dios? Hubieran muerto los primogénitos igual que Egipto, pero todos obedecieron la palabra, hicieron lo que Dios les había dicho que hicieran. Hermano, es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios y que también la obedezcamos. Y cuando Dios hace la obra en nuestras vidas, nosotros, hermanos,
también debemos de memorizar eso y no olvidarnos, hermano, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire, en todas las generaciones ha habido ese problema en las iglesias, hoy en este tiempo, que Dios hace obras en la vida de las personas. Hermano, muchas veces no obedecemos la palabra de Dios y Dios en su misericordia ha hecho cosas maravillosas y la gente, hermano, no guarda eso. La gente no agradece. La gente no hace memoria de lo que Dios ha hecho en su vida. En todos nosotros Dios ha hecho maravillas. Hermano, y la pregunta sería, ¿cuánto hacemos memoria de eso? Hermano, yo siempre mantengo y celebro el 1 de noviembre de todos los años, hermano, porque ese día Dios me sacó de la esclavitud a mí. Todos los años, hermano, de alguna manera siempre celebro y yo lo veo como el día de mi cumpleaños. Es como este día de la Pascua, hermano. Así lo veo yo. Bueno, este año tuve el privilegio de ir a celebrar lejos y que ese día fuera también mi graduación, o sea que celebré a lo grande. Entonces, hermano, siempre he celebrado. Yo, aunque no celebré con ustedes, pero celebré con otra gente y me gocé. Entonces, porque ese día, hermano, en que Dios nos libertó, debe ser un día especial. Y así cada cosa que Dios ha hecho en nuestra vida, a favor nuestro y de nuestra familia, deberíamos de recordarlo, hermano. Deberíamos de estar agradecidos con Dios. Pregunta, ¿a quién de ustedes les ha hecho un favor Dios? ¿Cuánto lo recordamos y agradecemos? Hay gente, hermano, que es mal agradecida. Dios ha hecho maravillas en su vida y la gente es mal agradecida, hermano. Así que, pero Dios le dijo a Israel, este día os será en memoria y lo celebrarás como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, eso es, hermano, la celebración de la Pascua. Ese es el origen de la Pascua. Entonces, hermano, ya el que es pueblo de Dios debía guardar y obedecer estos mandamientos de Dios. Hoy en día, hermano, el que es pueblo de Dios, aunque hoy estamos en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, hermano, pero debemos de obedecer la palabra de Dios. Y ser agradecidos, reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermano, mire, la muerte de los primogénitos, eso fue lo que Dios, el milagro que Dios hizo. En todas las familias de los egipcios murieron los primogénitos, mas sin embargo de las familias de Israel, Dios los guardó y no hubo ningún primogénito que muriera. Así que la Pascua, hermano, significa pasar de largo. Y el ángel de la muerte pasó de largo en los hogares de la familia. Entonces el origen de la Pascua, hermano, fue ahí con el pueblo de Israel, celebrando la liberación del pueblo de Israel cuando Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto. Y el significado de Pascua significa pasar de largo, eso significa. Entonces, hermano, por esa razón es que yo he decidido, hermano, enseñar un poco, una serie acerca de esto, y el 28 de diciembre vamos a celebrar. Amén. ¿Cuántos quieren celebrar conmigo? Amén. Vamos a celebrar. Entonces, porque Pascua significa pasar de largo. Entonces, y vamos a ver la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque, hermanos, aquí está hablando al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Y sabía usted, hermanos, que hoy en el Nuevo Testamento no es el mismo Israel. Ahora el pueblo de Dios, el Israel de Dios, está en el Nuevo Testamento. ¿Quiere leerlo? Gálatas 6, veamos, aunque no lo tenía aquí, pero lo vamos a ver. Gálatas 6, 15 y 16, ya vamos a ver. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6. Vamos a incluir acá, porque tiene que ver. Mire ahora el Israel. Por eso que también vamos a ver la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Gálatas capítulo 6, el versículo 15, desde el 15, vamos a leerlo.
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. O sea, para ser el pueblo de Dios ya no se necesita nacer en la tierra de Israel, circuncidarse no es necesario. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Hermano, porque en este tiempo también han andado un montón de gente diciéndole a la gente, a los gentiles, que deben de circuncidarse para poder ser el pueblo de Dios. O sea, para poder ser del Israel. Si no, dice que, mire, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación, hermano, un nuevo pueblo. Está hablando del Nuevo Testamento. Está hablando, hermano, de una nueva creación, dice el versículo 15, hermano, es la que Dios hizo en Cristo. Por eso es que cuando habla, hermano, de que, hablando de Cristo, dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de esta nueva creación. Está hablando del nuevo pacto. Está hablando del Evangelio. Y dice el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios, hermano? Este nuevo pueblo, esta nueva creación, que ya no es en Moisés, sino ahora es en Cristo. Amén. Este nuevo Israel, este Israel de Dios, está formado, hermano, por judíos y por toda lengua y nación. Y ahora ya no es solo por descendencia sanguínea de Abraham, sino que ahora es por la fe. Hoy la promesa del nuevo Israel es por la fe. Amén, me estoy explicando. Así nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, y ahora por la fe en Cristo, hermanos, somos parte de una nueva creación y del Israel de Dios. Así que, pero en el siguiente tema vamos a entrar en lleno acerca de esa situación, de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, al pueblo de Israel, que Dios le mandó a guardar y a obedecer esos mandamientos de Dios, y hermanos, para guardarlos, para librarlos de la muerte de los primogénitos. Y porque el significado de esto, de guardar la Pascua, era pasar de largo. Entonces, un creyente que obedece a la palabra de Dios, hermanos, siempre guarda la palabra de Dios, guarda los mandamientos de Dios, guarda, hermano, la palabra de Dios. Porque, hermano, entonces ya ahora cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, hermano, ya es algo diferente, porque esto, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y de lo que hemos estado viendo acerca del Cordero que sacrificó cada familia, hermano, eso era una sombra de lo que había de venir. Y ahora en el Nuevo Testamento, hermano, ¿cuál es el Cordero que fue sacrificado? Es nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en Colosenses 2:16. Entonces, hermano, mire, Colosenses 2:16, vamos a leerlo, de ahí cerca estábamos, mire, después de Gálatas. Colosenses, capítulo 16, perdón, 2:16, dice así. Por tanto, Colosenses 2:16 y 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces, todo esto, hermanos, que acabamos de ver, toda esta celebración de la Pascua que Dios ordenó a Moisés y al pueblo de Israel que hicieran en memoria de la liberación
que Dios hizo de la esclavitud de Egipto, al sacarlos de ahí por medio de un libertador que es Moisés, hermano, ese cordero que se sacrificó, la sangre que se aplicó en los postes y en el dintel de las casas, se hizo como una U, así marcado de sangre, y la muerte de los primogénitos no llegó a las familias de Israel porque, hermanos, habían obedecido la palabra y el ángel de la muerte pasó de largo. Ese era el significado de la Pascua para el pueblo de Israel ahí. Entonces, pero hoy, hermano, en el Nuevo Testamento, el creyente que obedece, hermanos, la palabra de Dios, ahora nosotros no guardamos eso físicamente, por decir algo, porque es una sombra. Ahora guardamos la palabra de Dios, hermano. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios dio la ley de Moisés y la gente, el pueblo de Israel, se tenía que someter a esa ley. Y esa ley, hermano, era una sombra, y el que no la cumplía tenía maldición, como lo vimos en otras enseñanzas anteriores. Una maldición, a veces tenía que ser apedreada, y había una lista de maldiciones que venía a la persona por no cumplir la ley. Luego, hermanos, vino ahora la realidad de esa, de esa Pascua. La realidad de la Pascua ahora, hermano, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros ahora necesitamos es conocer la palabra, apegarnos a la palabra de Dios, hermano, y esa es la verdadera Pascua. Por eso es, hermano, que, bueno, de hecho, ya la Pascua hoy en el Nuevo Testamento no debe ser de una forma religiosa o por estatuto establecido por una organización, sino, hermano, debe ser en épocas especiales, cuando uno quiere recordar, cuando uno quiere agradecer, cuando uno quiere reconocer la obra, la liberación que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano, y debemos de apegarnos a la realidad de esta sombra que había en el Antiguo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces de eso se trata. La realidad de la Pascua, hermano, ahora en el sentido espiritual es, hermano, apegarnos a la palabra de Dios. Apegarnos a la palabra de Dios y no, hermano, y no seguir enseñanzas de hombre. Ahora la realidad, hermano, la realidad de la Pascua es que usted conozca a Dios por medio de su palabra, por medio de la palabra, hermano, y que usted, hermano, sea agradecido, conozca la voluntad de Dios para poderla hacer. Porque si nosotros no conocemos la voluntad de Dios por medio de la palabra, no la vamos a cumplir. Entonces, hermano, debemos de identificar todo lo que hemos estado haciendo de la forma antibíblica y ahora hacerlo bíblico. Hermano, no tenemos que estar sujetos a cosas que eran una sombra. Ahora debemos de hacerlo realidad en nuestra vida, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo, hermanos, a la obra de Cristo en nuestra vida. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, vamos a leer en el Evangelio de Juan, vamos a ir, Juan capítulo 8, versículo 31 al 34. Acompáñenme ahí. Evangelio de Juan capítulo 8, donde dijo lo que dijo Jesús. Dijo entonces, versículo 31, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Amén, porque ellos eran sacerdotes, porque ellos eran predicadores de la palabra, porque ellos eran líderes religiosos. Pero Jesús les dijo: ustedes son esclavos del engaño, de la mentira, y están enseñando mentira al pueblo. Y les llamó en otra ocasión ciegos, guías de ciegos.
Y le dijo, cuando el ciego guía a otro ciego, ambos van a ir a caer al hoyo. Entonces, y Jesús le estaba diciendo que ellos eran esclavos, que necesitaban conocer la verdad, porque ellos predicaban no la verdad. Por eso cuando Jesús vino predicando, no le recibieron la palabra, porque ellos predicaban algo que, y Jesús estaba consciente. Por eso vimos el jueves pasado el texto donde Jesús les dijo a los discípulos, me es necesario padecer mucho de los ancianos y de los sacerdotes y morir también. O sea, él estaba consciente que iba a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto, porque él sabía, hermanos, que aún los predicadores, que aún los que debían de estar predicando el evangelio no iban a recibir el evangelio, porque ellos estaban predicando otra cosa. Entonces, por eso les digo, ustedes son esclavos. Ahora, hermano, la Pascua, ¿sabe cuál es? Hermano, que usted reciba palabra bíblica. Que usted no sea esclavo de una mentira o de un engaño. ¿Se da cuenta por qué razón es, hermano, que yo insisto en eso y posiblemente ya aburro cuando digo, hermano, nosotros tenemos que recibir una palabra bíblica? Use la Biblia. Hermano, si no es palabra de Dios, usted necesita, no le diga amén si no es la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo a ellos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos se enojaron porque dijeron, ¿cómo está diciendo que necesitamos ser? Si linaje de Abraham somos. Pues sí, pero era por la sangre, por la descendencia de Abraham, eran linaje de Abraham. Pero ahora, hermano, el Israel de Dios ya no es por linaje sanguíneo, ahora es por la fe, ahora es por medio de Cristo, ya no por medio de Abraham, no por medio de Moisés, hermano, en la descendencia y en el linaje sanguíneo, sino ahora es, hermano, por la fe. Amén, me estoy explicando. Entonces, pero ellos, hermanos, creían ser el pueblo de Dios, pero Jesús les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Imagínense, así les dijo el Señor. ¿Por qué? Porque dice, y no creéis a mis palabras, porque mis palabras no moran en vosotros. Porque ellos, hermanos, tenían otra palabra diferente. Eran esclavos de la mentira y estaban... Entonces, por eso es que Jesús le respondió en el 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, hermanos, los confrontó de una manera tremenda a los fariseos. Así que, hermano, eso es, hermano, la verdad es de que es pecado también enseñar mentira, hermano, es pecado. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de los que predicamos de enseñar la palabra. Y hermanos, cuando el apóstol decía que hablaba de temor y temblor, es eso, hermano. Que hace un compromiso en nosotros, escudriñar la palabra para poder enseñarla. Porque, hermano, a través de los tiempos la gente sin ningún temor le agrega y le quita la palabra. Y así sin temor, aún en público. Así que, hermano, es pecado enseñar mentiras. Es esclavitud espiritual, hermano. Eso es. Y eso es lo que les pasaba, hermano. Los escribas y fariseos, ellos enseñaban mentiras, estaban esclavos, y todo el pueblo, hermano, también. Por eso cuando lo pusieron a Jesús a la par de Barrabás y les preguntaron, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¿A quién preferían? A Barrabás. ¿Usted cree que...? Y eran la gente que se congregaba. Era la gente que pasaba recibiendo
palabra en la sinagoga, pero ¿sabe de quién recibían? De los que le agregan y le quitan, de los fariseos. Y por eso a Jesús no le creían, sino que le decían, crucifícale. Y todavía decían, la sangre, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense qué maldición se echaban. Porque ellos creían, hermanos, que veían, pero estaban ciegos. Tenían los ojos abiertos, pero espiritualmente estaban ciegos y estaban siguiendo a otros ciegos. Entonces, pero Dios, hermano, envió su palabra abierta, ya no sellada, sino abierta por medio de nuestro Señor Jesucristo, una palabra que da vida, una palabra que da vida. Entonces, hermano, ya el pueblo de Israel ya no se tuvo que quedar en Egipto. El pueblo de Israel ya no se quedó en el mar. Dios abrió el mar y los sacó del mar. Tenían que salir de la esclavitud, hermano. Y ahora, en este tiempo, hermano, el significado de la Pascua es que el Israel de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ya no se debe de quedar, hermano, en esclavitud de Egipto. Ya no se debe quedar en el mar. ¿Y qué es el mar? Mar de mentiras, ya lo hemos visto. El mar representa a la gran ramera y a la Babilonia y a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, hermano, ahora el pueblo de Dios, hermano, no debe ser esclavo. Y para eso necesitamos la Escritura. Volvernos a la Escritura. Hermano, tenían que comer, hermano, ahora el verdadero cordero, ahora la verdadera palabra. Cierro leyendo Juan 1:29, Evangelio de Juan, capítulo 1. A ver, amén, imagínense qué bendición. Para que los que no lo conocen, márquelo ahí, este versículo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, porque aquel que era una sombra en el Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento, hermano, era Jesús, el Cordero, el que fue sacrificado. Entonces, hermano, he aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, porque este Cordero es el Cordero de Dios, el que Dios eligió para quitar el pecado del mundo. Así que ahora, hermano, es por la fe. Y cuando creemos en este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él nos justifica, nos perdona. Y cuando nosotros, hermano, somos perdonados, salimos de la esclavitud del pecado y estamos agradecidos con Dios. Así que, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Si usted, hermano, ha sido libre de la esclavitud del pecado, si usted conoce la verdad, entonces va a ser libre. Si usted conoce, hermano, a Cristo, ahora ya no necesitamos la sombra, ahora tenemos la realidad, el cumplimiento de la palabra. Ahora la verdad nos ha hecho libres. Exija y manténgase en la verdad bíblica, porque eso es, hermano, lo que debemos de celebrar, libertad en Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído y que hemos predicado. Oro para que esta palabra se quede en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, que los que están con hambre y sed de aprender de su palabra pueda ser de edificación, puedan percibir esta palabra y guardarla en su mente y en su corazón. Y así, de esa manera, Padre Celestial, no estemos en esclavitud. Y así, de esa manera, Padre Santo, no estemos confiando en el linaje sanguíneo, sino en el linaje espiritual. Padre, que ahora somos su pueblo, somos sus hijos por la fe en
nuestro Señor Jesucristo, en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de su sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre. Oro para que los que nos escuchan en la radio o en las redes sociales puedan creer en esta palabra, puedan creer en tu salvación, Padre, que tú nos ofreces por medio del Cordero. Amén.